Hola, ¿qué tal? Muy buenas, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros en este podcast y precisamente es nuestro podcast número 1, el 01, así que bienvenidos y hoy precisamente queremos abordar una temática bien interesante y que a la vez ha sido muy controversial en las redes sociales y precisamente para esto hoy invitamos a un querido amigo de hace muchísimos años y que a su vez es pastor de la iglesia del que pertenece a la conferencia o a la denominación Asambleas de Dios en nuestro país, Honduras. Él es Armando Cerón, además es periodista y por supuesto maestro de Biblia, un teólogo está con nosotros en este podcast, así que le damos la bienvenida y precisamente hoy queremos abordar la temática que, como les mencioné al inicio, es bien complicada y debemos de decir algo con respecto a esto porque hay muchas teorías y las personas, por supuesto, creen lo que sus ídolos, a los que siguen, están diciendo a través de las redes sociales. Así que, ¿qué tal, Armando? Bienvenido antes que nada. ¿Qué tal, Eric? ¿Qué tal, Eric? Bendiciones y a todos aquellos que van a estar escuchando este podcast o van a estar viendo este video también a través de las diferentes plataformas. Es una bendición. Sí, somos pastores en la iglesia Jesús el Buen Pastor. Pertenecemos a las Asambleas de Dios. Específicamente estamos aquí en la ciudad de Guaymaca pastoreando. Trabajamos un tiempo la parte periodística, donde fue ahí donde tuvimos la oportunidad de tener ese encuentro con Eric ahí, amigos de hace años, como él bien lo dice, en la radio. Tuvimos algunos años ahí en la radio trabajando con esa bonita experiencia que Dios nos permitió. Y pues estamos estudiando también, estamos estudiando algo de teología y estamos en ese proceso. No tal vez teólogos, ¿verdad? Porque yo siento que es una camisa un poco grande, pero sí estamos tratando de estudiar la Escritura y tratarnos de apegar a lo que la Escritura dice frente a las problemáticas sociales que estamos viviendo hoy, específicamente como sociedad o como país también. Excelente. Muchas gracias, antes que nada, Armando, por acceder a este podcast y poder estar conmigo en esta oportunidad. Gracias, de verdad que sí. Y para comenzar, bueno, como tú sabes, nuestros amigos saben, semanas atrás, días atrás, se estuvo viralizando un video de este famosísimo cantante de música urbana, Residente. Y para la generación que lo conocimos en aquel entonces, Residente Calle 13, no sé si tú lo recuerdas, quizás no precisamente que lo escuchábamos, obviamente, pero que fue muy sonado. Es como decir Bad Bunny el día de hoy. Por ahí más o menos se anda. Entonces, este hombre, junto a otra persona y su hijo, hicieron un video que se ha vuelto viral y en todas las plataformas está. Y habla acerca de que este niño o le está adoctrinando al hijo y diciéndole que Dios es una rata. Y también, por ejemplo, todas estas ideologías de género que hoy en día en redes sociales está muy candente, está el rojo vivo por ahí. Pero precisamente hoy queremos abordar esto desde una temática bíblica con el pastor Armando y nos gustaría que él nos hable acerca de esto, lo que la Biblia nos enseña y por qué este tipo de hombres, quizás tenemos algún tipo de comentario, alguna base del por qué estos hombres son tan controversiales con sus declaraciones. Pero, obviamente, ¿quién es Dios? En esta oportunidad queremos esclarecer eso para nuestros amigos que nos están viendo y escuchando en este podcast. Armando, adelante. Muy bien. Bueno, como primer punto, definitivamente, para tomarlo como base, Dios es nuestro creador. Ahora, nosotros tenemos que ver esto desde una perspectiva bíblica. Si usted no tiene o como lo dice la Escritura también acerca del hombre natural, el hombre también, el hombre espiritual o el hombre carnal, si usted no es un hombre espiritual, difícilmente va a entender de manera completa lo que implica Dios como tal. Si lo vemos desde una perspectiva natural, el hombre tiene una idea muy vaga de lo que es Dios. Básicamente se basa en el folclore, en lo que ha vivido en su familia, en lo que le han enseñado, y es una percepción muy vaga de Dios, y a veces hasta caricaturesca, ¿verdad? Imaginarse aquel Dios que es un gigante lleno de juicio y de odio contra nosotros cuando pecamos, un Dios que cuando el cielo está lloviendo es que Dios está llorando, que cuando truena es que está enojado.
es algo caricaturesco, ¿verdad? Pero es con la que de manera natural muchos crecimos cuando no teníamos una orientación bíblica. Sí. Entonces hay que entender a estas personas desde ahí. Ahora, está también el hombre carnal en este caso, que es el que está inmiscuido en el pecado. Definitivamente el hombre en esta condición va a atacar a Dios, porque todo el mensaje bíblico va en contra de sus estilos de vida. Y vemos a este personaje, a este artista, al residente, que habla acerca de este tema con su hijo. Hablábamos nosotros antes de iniciar la grabación con Eric que mucho de esto en esta nueva era de las redes sociales responde más que todo a temas de marketing, ¿verdad? La controversia siempre va a generar algún tipo de circulación en redes sociales, más likes, más vistos, más compartidos, y nosotros mismos con Eric hemos sido víctimas de eso también, porque él me compartió el video, yo lo miré, y de cierto modo ellos reciben beneficio de esto. A ellos no les importa a veces el tema que están abordando. Lo que buscan a veces es también buscar un tema que genere controversia. Y por supuesto, el tema del momento, ¿verdad? En este caso es el tema de los movimientos progresistas, el tema fuerte de la ideología de género, de la autopercepción, que fue el tema que ellos abordaron con su pequeño hijo, ¿verdad? Que son niños que son fácilmente moldeados y por supuesto, si yo soy el papá, desde luego que lo voy a moldear fácilmente. Y el otro tema que abordaron acerca de Dios, ¿verdad? El otro tema que acercaron acerca de Dios, pero uno responde al otro. ¿En qué sentido? Él empieza hablando acerca de cómo se percibe su hijo. Este es un hecho que en Sudamérica ya está muy fuerte. Argentina ya aprobó dentro de sus leyes este tema de la autopercepción, o sea que usted puede venir y decir que usted se percibe mujer siendo varón y pues puede ir rápidamente y cambiarse de género delante del Estado. Y el Estado lo autopercibe como una mujer, aunque biológicamente usted es un hombre, ¿verdad? Porque la base de todo este tema de la ideología de género es que mi sexo no está determinado por mi condición biológica, ¿verdad? Porque nací con órganos masculinos o femeninos, sino por una autopercepción mental que la misma sociedad puede condicionar. Entonces, desde ese punto de vista, usted puede autopercibirse árbol o perro, si lo vemos desde ese momento, ¿verdad? Desde esa perspectiva. Entonces, él está abordando con su hijo ahí eso. Él está ahí y es grave lo que está pasando ahí. Es grave ese video, sea cual sea el objetivo de este señor. Es grave, ¿por qué? Porque nuestra generación, y cuando hablo de nuestra generación, todos los que estamos dentro de esta generación, que aquí hay niños, hay jóvenes, hay adultos y hay personas maduras, estamos siendo influenciadas de cierta manera por este tipo de pensamientos porque ellos son referentes. Los artistas, quieras o no, en nuestra cultura son referentes. Más que un intelectual, imagínese usted, un artista se vuelve referente, ¿verdad? Sí, y entonces hay mucho cuidado con eso que ellos están haciendo. Pero, ¿por qué? Y quiero hablarlo así de manera general ahorita, Eric, para que de ahí profundicemos en los dos puntos. Pero, ¿por qué atacan a Dios? Porque es Dios quien limita ese pensamiento que ellos tienen acerca de la autopercepción y todo este tema de la ideología de género. Es Dios quien ataca directamente. Por eso el ataque frontal del movimiento progresista es con la iglesia y con la familia, sí, como tal. Que todo esto tiene también que a veces algunos apoyan estos movimientos y no saben que detrás de esto hay toda una agenda globalista detrás de esto, ¿verdad? Hay asuntos políticos mezclados. Hay asuntos políticos ahí mezclados. Por eso la plataforma que están usando estos movimientos son las leyes en los diferentes estados, ¿verdad? Y ahí tenemos un sinnúmero de ejemplos que nosotros podemos ir enumerando. Muy bien. Ahora, para ser un poco más puntuales con respecto a lo que decía este hombre, que Dios es una rata, ¿qué dice la Biblia acerca de quién es Dios, Pastor Armando? ¿Y qué le podemos decir a todos aquellos jóvenes o hasta adultos que tienen una especie de duda de quién es Dios?
¿Existe Dios? ¿Qué es Dios? Como decían estas personas en ese video, Dios es una rata con muchos poderes, o Dios es un hombre viejito, barbón, que se divierte al vernos caer, morir o disfrutar de la vida, etcétera. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es Dios? Definitivamente Dios es nuestro creador. Partiendo de eso, nosotros vemos cómo a partir de todo eso empiezan a salir muchas teorías que tratan de abolir el pensamiento creacionista que nosotros promulgamos como iglesia. De ahí vienen muchas teorías, la teoría de la evolución, que no pasa de ser una teoría, el Big Bang, que hace poco también se estremeció con el cambio de este telescopio que se usaba antes en el espacio y ha tirado unas nuevas imágenes donde desvirtúa, no voy a meterme mucho en eso porque no soy astrónomo, pero sí desvirtúa el tema de la teoría del Big Bang, ¿verdad? Entonces, hay más argumentos a favor de un ser inteligente detrás de todo este mundo que nosotros conocemos como Exacto. tal. ¿Por qué lo abordo desde ahí? Porque toda teoría, que son teorías que el hombre natural, en este caso aquella persona que no conoce de Dios o no quiere conocer de Dios, aborda, son teorías, no es nada comprobado, no es nada comprobado. Alguien decía que se necesita más fe para ser ateo que para ser un creyente, que para ser un cristiano. Y es muy interesante porque hay más argumentos a favor y contundentes acerca de un Dios que nos ha creado. Ahora, ¿qué es Dios para nosotros? Dios es nuestro creador. El Génesis lo aborda de ese modo, ¿verdad? Como un Dios que crea, como un Dios que ordena. Y si nosotros dejamos de percibir a Dios en este momento y nos ponemos a evaluar la vida natural tal como nosotros la tenemos y entendemos que vivimos en un planeta que tiene todas las condiciones necesarias para que nuestro cuerpo, que está totalmente interconectado y acondicionado para vivir en un planeta con los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono necesaria, el agua necesaria, una tierra que da los frutos que nosotros necesitamos para comer, el eje en la posición correcta para que no podamos perder nosotros también la gravedad y todo este montón de asuntos. Es difícil, muy difícil creer de que esto fue obra del azar cósmico. De un pequeño chispazo, de una gran explosión, que como alguien dijo, de hecho alguien dijo, si hubo una gran explosión, como esta teoría del Big Bang, tuvo que existir alguien, un explosionador, alguien que provocara eso, ¿no? Y ahí también hay debilidades. Hay un ser inteligente detrás de todo eso. Sí, sí. Y eso nos lleva a este punto, Eric. No nos queda otra opción más que creer. Más que creer que ese Dios está ahí. Ahora, esto lo estamos viendo conceptualmente. Falta otro elemento muy importante que lo del cristianismo, que es la experiencia que debemos nosotros tener. Al aceptar que hay un Dios, tenemos que buscar experimentarlo. Y nunca lo vamos a experimentar solamente desde nuestro pensamiento o desde nuestra intelectualidad. Aunque la intelectualidad nos ayuda a afianzar la existencia de un Dios, necesitamos vivir la experiencia al tener una relación con él. Así es. Ahora, nuestros países latinos nacen en un contexto religioso, ¿verdad? Más religioso que de relación, y definitivamente lo que crea esto en ciertos individuos que van creciendo es un odio acerca de ese Dios que es tan maravilloso, pero que los ha abandonado porque han vivido una serie de experiencias malas a veces. Alguien decía que estar con Dios no se trata de dejar de estar en el problema, sino que cuando aceptamos a Dios, Él está con nosotros en el problema. Él está con nosotros en el problema. Y eso es muy interesante. Ver cómo ven a Dios a ellos como una rata, algo, si yo lo miro fuera de la iglesia, es un argumento tonto. Es un argumento tonto. Es una falacia. Sí. Se hablan de muy intelectuales porque este personaje Residente se ha pues colocado ese rótulo de conciencia social por mucho tiempo, una conciencia social relativa,
¿verdad? Porque si hay conciencia social, también tienen que haber valores. Y eso es lo menos que él tiene en sus contenidos muchas veces. Valores. Hay un juego, hay una dualidad, hay una cierta hipocresía en ese tema. Entonces, si usted autopercibe a Dios de esa manera o percibe a Dios de esa manera, simplemente deja ver lo pobre que es en realidad, ¿cómo lo puedo decir para no sonar tan mal, ¿verdad? Para no herir susceptibilidades. No herir susceptibilidades, lo pobre que es en el manejo de sus ideas, manejo de sus ideas, y sobre todo tener la irresponsabilidad de estar metiendo a su hijo también en este mundo relativo, carente de valores y carente de verdades absolutas. Porque en este mundo, lejos de Dios, en realidad todo es relativo, no hay verdades absolutas como tal. Ahora, para ir finalizando, es bien interesante ver una de las debilidades de este tipo de conceptos de estos personajes, Armando, y es que él menciona que ese comentario o esa interpretación de quién es Dios lo vio en una serie de televisión. En una serie de televisión que es una serie de televisión totalmente fuera de contexto, fuera de lugar, como mencionabas, sin muchísimos valores establecidos, carente de esos valores que tanto espirituales como morales nos ayudan a poder tener una mejor vida, a tener una mejor sociedad, a tener mejores familias, por supuesto. Y eso a mí me hace entender algo, que ¿cómo es posible que una persona pueda creer en lo que dice un ser humano imperfecto, que se puede equivocar, en un hombre que creó una serie, que hizo un argumento, que hizo un guión técnico, un guión de narrativa de una serie como esa, y creerlo, poderlo hasta decírselo a su hijo y decir, yo creo que eso puede ser así? Como decías tú, es un poquito como falto hasta de inteligencia cuando nosotros adaptamos una idea que no está totalmente establecida, que puede convertirse solamente en una teoría nada más. Pero en lugar de eso, no creer en la Biblia es, en cierta manera y en gran medida, es irracional. Porque la palabra de Dios, la Biblia, que nos habla acerca de quién es Dios, de la existencia de Dios, por más de 2000 años han querido destruirla y no lo han podido hacer. Ni han podido desprestigiarla, ni han podido decir, es una mentira, aunque los detractores, los enemigos han querido hacerlo, pero hasta el día de hoy no han podido y no podrán. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es la palabra eterna de Dios, que no hay inerrancia en ella, por supuesto. Entonces, para nuestros amigos que nos ven en esta oportunidad, Armando, un consejo para ir finalizando, un consejo pastoral que tú puedes decirle, bueno, ustedes son como que son mi iglesia, el Buen Pastor de Guaymaca, Honduras. ¿Qué les puedes decir con respecto a esto? Un consejo pastoral para que ellos puedan tener precaución, mucho cuidado con estas ideologías que se están lanzando en el mundo. Bueno, yo creo que hay que partir de dónde toman ellos su fuente, específicamente para hablar de Dios. Como ya lo mencionabas, de una tira cómica, eso yo creo que no vale la pena ni considerarlo. Hay argumentos de ateos o personas que hablan en contra de Dios que valen más la pena sentarse, escucharlos y tratar de argumentarlos, porque tienen una base no tal vez sólida, pero se nota que han hecho un esfuerzo más en querer atentar contra Dios, y por lo menos ahí vale la pena refutarlo. Esto, sí. Nosotros tal vez entramos en este podcast y en esto para desvirtuar y quitarle la importancia que le dan al tipo de comentarios de esta gente. ¿Qué consejo le daríamos a la gente? Vivimos en un mundo o vivimos en una era donde hay tanto acceso a la información. Los jóvenes hoy y los adultos estamos tan informados, pero a la vez tan desinformados, ¿verdad? Porque las redes sociales están llenas de muchas noticias falsas, de muchas noticias y muchos argumentos como este de Residente, que en realidad no tiene ningún sustento y que es ridículo, realmente es ridículo. Y lo que nos queda a nosotros es no quedarnos callados, sino hablar en contra de estas cosas. No es entrar en controversia, sino que tenemos que defender la verdad como tal. El no defender la verdad nos hace volvernos cómplices de esas mentiras que se están hablando. Y es necesario, ese sería el consejo, que aquellos que de algún modo tenemos una idea de lo que la palabra dice, el poder argumentar en contra de esto. Porque si ellos se toman el tiempo de usar estas herramientas tecnológicas
nosotros también tenemos que usar estas herramientas para poder propagar la verdad y para poder hablar en contra de las mentiras y entender que nuestra lucha no es contra individuos. Aquí el asunto no es contra este tipo de personajes. Aquí la lucha es contra el enemigo, ¿verdad? La palabra lo dice, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, no es contra personas, sino es contra principados. O sea, el enemigo que influencia a aquellos que se dejan influenciar y son usados para poder atentar contra la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. Así que a levantarnos como defensores de la plataforma que podamos hacerlo nosotros, de la verdad que es la palabra de Dios, para poder cuidar nuestra familia en esta época donde la familia está siendo tan atacada, y sobre todo ponerle mucho ojo a nuestros hijos y oído también, mucho ojo y mucho oído a nuestros hijos que están absorbiendo todo esto. Así es. Excelente. Muchas gracias, Armando. Muchísimas gracias al pastor Armando Cerón de la Iglesia Jesús el Buen Pastor, ubicado en la ciudad de Guaymaca, aquí en Honduras. Él pertenece a Asambleas de Dios en Honduras y quiero agradecerte públicamente por darnos estos minutos y podernos ayudar a entender un poco más la palabra de Dios, que de eso se trata este podcast también. Muchísimas gracias, Armando. Gracias, Eric, por considerarnos para hablar de este tema tan importante. Excelente. Bueno, llegamos al final. Déjanos tus comentarios, son bienvenidos. Espero que no haya muchos haters y que no haga muchos comentarios negativos, ¿verdad? Porque aquí se vale de todo en las redes sociales, pero serán bienvenidos también, no hay ningún problema. Pero gracias, tus comentarios son valiosos para nosotros y que compartas este material. Que Dios te bendiga y nos escuchamos en un próximo podcast. Gracias.